En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. Comenzamos. Bienvenidos a Leyendo con Laura Cepeda. Muchas gracias por estar aquí. Si aún no estás suscrito, por favor suscríbete, regálame un like y dale click a la campanita para que siempre que suba un contenido nuevo te lo notifique YouTube. Hoy vamos a hablar sobre el lado oscuro del método Silva de control mental. Tras una fachada de meditación y relajación sin mayores pretensiones, se esconde un método que propone al ser humano convertirse en su propio Dios. En las primeras semanas del año 2022, algunas celebridades han estado hablando en público sobre el cuestionado método Silva de control mental, un intento por volver a publicitar y validar esta técnica que involucra un lado oscuro denunciado por expertos en salud mental. Fue en España durante una entrevista en la que el presentador del popular programa El Hormiguero abordaba las cuestiones de la salud mental y la meditación cuando el actor Alex González validó al método Silva afirmando: consigues poner tu estado mental en un estado alfa, que es como bajar la frecuencia mental, y te permite estar más abierto a tu subconsciente, que como sabes es más del 90% de tu cerebro, y eso es muy interesante. Además, desde su experiencia de principiante aseguró: me ayuda a tomar mejores decisiones, me hace mejor persona. ¿Pero de dónde viene este método Silva? Luego de la intervención del actor, un portal digital español entrevistó a la directora del método Silva en España e instructora particular de Alex González, quien aprovechó la ocasión para vender su producto, asegurando que es un entrenamiento cerebral para producir a voluntad ondas alfa que están asociadas con la capacidad de relajación, de descanso, de recuperación de energía, de tranquilidad, pero también nosotros le sacamos partido para mejorar el aprendizaje, la memoria, la concentración, la intuición y, en definitiva, nuestra capacidad creativa. Ya en el clímax de su perorata publicitaria, la instructora sacralizó la técnica ofreciéndola como un método de vida, porque si lo practicas, te facilita todo, afirmó. El creador de esta pretendida cosmovisión es el norteamericano José Silva, quien la inventó en 1944, aunque empezó a dedicarse completamente a ello en 1966 en Texas, convencido de que su hallazgo podía lograr seres humanos superiores, capaces de ser infinitos, eternos, omniscientes y omnipotentes. Para conseguirlo, Silva propuso un curso que consta de 30 horas de conferencia y 10 horas de ejercitación mental personal. Según decía en su libro de referencia, los ejercicios mentales no se limitan a enseñar a las personas a relajar la mente y el cuerpo, sino que va un paso más allá. Enseña a las personas la manera de funcionar mentalmente cuando se encuentra en un estado relajado. Y capítulo a capítulo explicaba cómo meditar, cómo hacer visualizaciones, cómo resolver problemas y aprender de forma acelerada, recordar los sueños y usarlos en beneficio propio, deshacerse de hábitos indeseables y llevar a cabo curaciones, entre otras cosas. Muy pronto, profesionales de la salud mental han venido alertando contra este método de apariencia cuasi milagrosa. Recientemente, el psicólogo español Carlos Sanz denunció que su explicación del funcionamiento de la mente, basada en las ondas alfa y en tópicos de autoayuda, es tan ingenua como equivocada, por más que lo recomiende gente famosa, y explicitó, alerta en Twitter: no caigáis en el marketing del método Silva. Pero si hay alguien que se dedicó a desentrañar con profundidad el método Silva, fue el psicólogo argentino José María Bamonde, miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. En los años 90, cuando trabajaba en la fundación, en Argentina, publicó un cuadernillo formativo
dedicado a este tema en el que explica el contexto del surgimiento y éxito del control mental, destacando la situación de tensión social, las frustraciones personales, la carencia de un sentido en la vida y el aumento de pensamiento mágico. Según Bahamonde, estos cursos prometen solucionar todos los problemas y sirven, según sus mentores, para agilizar el estudio, desarrollar la memoria, triunfar en los negocios, arreglar matrimonios, que generalmente después del curso se desarreglan aún más, vencer adicciones de cualquier tipo, adelgazar, dominar poderes supuestamente paranormales, realizar viajes astrales, diagnosticar enfermedades de personas que no conocemos y luego tratarlas terapéuticamente, comprarse un automóvil, encontrar al Dios interior, vivir en armonía con el cosmos y añade, basándose en su experiencia, esto que podría generar una sonrisa culmina en ocasiones en tragedias. Porque como señala el psicólogo argentino, en el mejor de los casos, muchos de los que participan de estos cursos solo pierden el dinero que debieron desembolsar. En otros casos, los daños psicofísicos que pudieran ocasionar algunas de las técnicas implementadas podrían ser irreversibles. Lamentablemente, los promotores de estas técnicas se cuidan mucho de mencionar estos peligros y solo hablan del poder ilimitado de nuestra mente y cómo dominarla a nuestro antojo. El carácter sectario de este control mental. José María Bahamonde desnuda una característica propia de las sectas que puede encontrarse en el método Silva, el desvelamiento paulatino de la verdad, y lo explica así. En los primeros ofrecimientos no se pone en conocimiento del futuro cursante todas las técnicas, contenidos y otros aspectos que forman parte del curso, sino que estos van siendo desvelados paulatinamente a medida que el cursante obnubila su capacidad de pensamiento lógico, análisis crítico y fortalece los vínculos con el grupo en cuestión. Porque si a los asistentes a un curso de control mental les dijeran que el mismo incluirá elementos de orden esotérico y religioso, muchos desistirían de hacerlo. Pero como esto es desvelado paulatinamente a través de distintas fases que van adormeciendo la capacidad de discernimiento cuando se evidencian los elementos más discutibles, prácticamente no hay resistencia. Alerta Bahamonde. Entre esos elementos destacan los que el experto argentino denomina pseudocientíficos, ya que en la formación del método Silva enseñan que en estado alfa se pueden desarrollar poderes paranormales como la telepatía, la clarividencia, la precognición, la telequinesis, etc. Y aún queda un estadio más. Si del pretendido científico inicial se pasa a lo pseudocientífico, después pasan a lo esotérico, postulando que en estado alfa se pueden realizar viajes astrales, algo que el experto considera esoterismo puro, propio de los movimientos gnósticos de última generación. Y el término del itinerario formativo raya lo grotesco o ridículo, ya que sostienen que gracias a los viajes astrales se pueden efectuar diagnósticos de enfermedades de personas que en ocasiones incluso ni siquiera se conocen y ejercer terapéuticas astrales, es decir, curar astralmente a la persona afectada por una enfermedad. Bahamonde, buen conocedor de los movimientos sectarios contemporáneos, explica que tras esa fase mágica y astral de control mental viene la religiosa, pues se invita a los participantes primero a ponerse en contacto con el Dios personal de cada uno para progresivamente incentivarlos a fundirse con esa gran energía del universo y a la cual cada religión le puso un nombre distinto. En definitiva, advierte el psicólogo argentino, se propone la autoadivinación del participante. En definitiva, advierte el psicólogo argentino, se pone la autodivinación del participante. Queda clara entonces la incompatibilidad de técnicas como el método Silva con la fe cristiana,
aunque su apariencia sea inocua y de simple ayuda para los problemas personales. Por eso José María Bamonte se lamenta que el control mental también es practicado por sacerdotes, religiosas y laicos que por desconocimiento no alcanzan a calibrar la envergadura de la cuestión. De ahí la necesidad de conocerlo y discernirlo bien, ya que cuando nos enfrentamos con un problema, fácilmente se pierde objetividad y tendemos a buscar soluciones rápidas y consecuentemente muchas veces también mágicas. Otro de los fundadores, el sacerdote español Manuel Guerra, explica en su diccionario enciclopédico de las sectas que tanto la propia técnica como el yo del iniciado en ella quedan convertidos en una especie de ídolo que desplaza a Dios, de manera que por sus presupuestos antropológicos y teológicos, así como por algunas de sus doctrinas, merece ser catalogado entre las sectas, al menos en sus últimos estadios y para no pocos de sus iniciados. La dura advertencia de un pastor de la Iglesia. En un documento publicado en 1996, el cardenal Norberto Rivera, entonces arzobispo primado de México, se refirió de forma explícita al método Silva, preocupado por su gran difusión en todo el mundo y particularmente en México. De hecho, en él señala que la organización Silva en México se ha dedicado a recabar firmas de sacerdotes y monjas que aprueban el método para facilitar su promoción en ámbitos católicos. Veamos lo que escribe el Purpurado en 18 preguntas sobre la nueva era. El método contiene elementos de espiritismo y sutilmente lleva a sus practicantes al panteísmo. Maneja muchos conceptos fundamentales de la nueva era y centra la esperanza de salvación en los poderes mentales del hombre. A pesar del hecho de que muchos de los maestros del método hablan un lenguaje cristiano y aseguran a sus clientes que el método les ayudará en su vida espiritual, hay elementos substanciales del programa incompatibles con la fe católica. Y no es casualidad que el documento Vaticano sobre la nueva era, Jesucristo portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era del año 2003, se refiere en su cuarto apartado a José Silva, creador del método Silva, como uno de los autores referentes de los métodos para alcanzar el éxito y la riqueza propios de la nueva espiritualidad esotérica. Para terminar, vale la pena retomar la reflexión del psicólogo José María Bamonte, que escribió en 1994 que quizás el subtítulo ideal del control mental sea Él y seréis como dioses del Génesis, la primera y más antigua de las tentaciones, sigue teniendo hoy toda la vigencia que tuvo en el principio de los tiempos. ¿Pero qué es el método Silva? Es la meditación activa que ha hecho mejor persona a Alex González. Este actor habló de los beneficios que ha aportado a su vida esta técnica de control mental. Él dice, me permite conectar con mi subconsciente y me ayuda a relajarme y tomar mejores decisiones. Analizamos en qué consiste este método que cuenta con una legión de seguidores, pese a no estar respaldado por la comunidad neurocientífica. Cada vez son más los famosos que hablan de la meditación y los beneficios que aporta a su salud mental. Uno de los últimos que ha incorporado el mindfulness a su vida es Alex González. El actor de la serie El Príncipe, Vivir sin Permiso y Toy Boy habló de ello en su visita a este programa de televisión español muy famoso que se llama El Hormiguero para presentar su nueva serie, Marea Negra, para Prime Video. En concreto, Alex González está fascinado con el método Silva. Consigues poner tu estado mental en un estado alfa, que es como bajar la frecuencia mental y te permite estar más abierto a tu subconsciente, que como sabes es más del 90% de tu cerebro, y eso es muy interesante, explicó el actor de 41 años sobre esta técnica de control mental que descubrió después de muchos años tratando de meditar sin éxito. Yo no podía hacer meditación pasiva, dejar mi mente en blanco, hasta que descubrí que existe otro tipo de meditación, el método Silva, que es una meditación activa.
en la que te puedes mover, no tienes por qué estar quieto. Para mí es de muchísima ayuda. Alex González habló de su experiencia personal con este método. Me ayuda a tomar mejores decisiones, me hace mejor persona, dijo mostrándose prudente, ya que no quiere ser prescriptor puesto que todavía lo está aprendiendo. Da vergüenza hablar de esto, pero al final lo que quiere todo el mundo es ser feliz. La meditación no es para todo el mundo, que cada uno haga lo que quiera. Matizó Pablo Motos, que dijo haberse aficionado a la meditación después de indagar en la vida de sus invitados famosos, con mucha presión y ver que muchos de ellos la practicaban. Te conecta con el estado mental alfa, que es lo contrario a la ansiedad. Te deja muy relajado, defendió Pablo Motos. De hecho, Alex González se interesó por la meditación a raíz de un libro que le regaló el presentador, Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Deja de ser tú, me interesa mucho el comportamiento del cerebro, el comportamiento. Al final una cosa te lleva a otra y me empezó a interesar mucho la programación neurolingüística, cómo el poder de la palabra habla de nosotros mismos, explicó Alex González. ¿Pero qué es el método Silva? El método Silva es un método de autoayuda y desarrollo mental creado por el parapsicólogo estadounidense José Silva entre los años 40 y 60, que afirma mejorar el cociente intelectual y desarrollar habilidades mentales. Creemos que la siguiente fase de la evolución humana radica en el potencial oculto de la mente. Nuestra misión es despertar este potencial para que las personas puedan vivir la vida de sus sueños, es lo que dice la web del método Silva. Su fundador, José Silva, fue un empresario, atleta, artista, educador, científico y filósofo que dedicó 20 años a investigar de forma autodidacta la mente humana, plasmando el resultado en el método Silva, al que estuvo dedicado hasta su muerte en 1999. Su trabajo se presenta en más de 30 idiomas y en más de 131 países, impartiendo cursos en muchos de ellos. El método se basa en lo que denominan como psicoorientología, la forma en que la mente se relaciona con el organismo a través del cerebro. Según esta teoría que se estudia en Laredo, Texas, sede central del método Silva, la inteligencia humana puede aprender a funcionar conscientemente en frecuencias cerebrales bajas como alfa y teta, creando un entrenamiento mental que permite la comunicación subjetiva, base para la detección, análisis y solución de los problemas. Los cursos del método Silva consisten en ejercicios sencillos que, según su creador, sirven para conseguir entrar en un estado de relajación profunda y desde ese nivel mental, ondas alfa, autoprogramarse para conseguir mejoramiento personal. Los defensores del método Silva aluden a estos beneficios como son controlar el estrés negativo y mejorar el descanso, mejorar el rendimiento intelectual, la capacidad de estudio y concentración, mejorar la actitud positiva y la eficacia en el trabajo, aumentar la imaginación y la creatividad para resolver problemas, mejorar la salud, la autoestima, la confianza en uno mismo y la fuerza de voluntad para controlar hábitos. El método combina técnicas de memorización basadas en libros de Harry y Lorraine con ejercicios de visualización creativa, inspirados en autores como el ocultista francés Opiel o el estadounidense William Walker Atkinson, Yogi Ramacharaka. Pero ¿por qué es controvertido este método? A pesar de sus más de 50 años de historia, el método Silva no cuenta con mucha buena fama en el mundo de la psicología, ya que no hay evidencia científica de ello, como si la hay en ciertos programas de mindfulness y meditación respaldados por la neurociencia. Los críticos del método Silva consideran que sus fundamentos neurocientíficos no están probados y que tiene aspectos que hacen que se le considere pseudociencia o incluso un movimiento religioso, algo que la organización del método Silva rechaza. El método Silva parte de la premisa
que se puede enseñar a las personas a ser genios. Según su creador, los genios son las personas que piensan con los dos hemisferios cerebrales, potenciando el uso del derecho, mientras que el 90% de la humanidad lo hace con el izquierdo en el nivel beta. Considera que cuando el cerebro emite ondas alfa, ambos lados del cerebro están pensando y así se puede mejorar el cociente intelectual y desarrollar un potencial interno oculto que incluiría habilidades de clarividencia y otros procesos psíquicos como la autocuración o la telepatía. Esta es la parte más polémica, ya que no hay evidencias de que en el estado alfa se disponga de tales capacidades. Según Robert Todd Carroll, Silva se inspiró en el trabajo de Roger Wolcott Sperry, ganador del premio Nobel, pero lo modificó a su conveniencia. Sperry propuso un modelo de cerebro en el cual el hemisferio cerebral derecho está especializado en lo emocional y artístico y el izquierdo en las tareas verbales y analíticas. Los neurólogos consideran una simplificación excesiva esta división entre los dos hemisferios cerebrales. Aunque las ondas beta se producen durante la actividad mental intensa y están relacionadas con el estrés, y las ondas alfa cuando no hay concentración, el sujeto relajado o no hay evidencias de que el cerebro sea más creativo, más perceptivo, capaz de sanar o de mejorar su sistema inmunitario mientras produce ondas alfa. Que la práctica de la meditación está de moda es algo que Aldara Martitegui, redactora de News, experta en coaching, ya les viene contando en artículos como este dedicado al impacto de mindfulness. El estrés es el culpable de que la meditación y el mindfulness se hayan popularizado en Occidente en los últimos 25 años, y la crisis del coronavirus ha animado a miles de personas a empezar a meditar. Los beneficios de mindfulness no se centran solo en el bienestar personal, sino que también repercute en nuestro bienestar social. Un estudio del Center for Healthy Minds demostró que las personas que meditan son percibidas como menos neuróticas y más conscientes que las que no lo hacen. El hallazgo pone de manifiesto que la práctica de mindfulness a un largo plazo también tiene un impacto en los demás porque afecta a cómo nos perciben. Y hasta aquí con el lado oculto del método Silva. En el siguiente video hablaremos sobre el método Silva, pero con los puntos a favor. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que hay un lado oscuro o al contrario es un método muy bueno, desarrollado científicamente? ¿Qué es lo que tú opinas? Déjalo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Por favor, suscríbete, dale click a la campanita, regálame un like y nos vemos en el siguiente audiolibro. Y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima.